Señor, alabamos tu nombre y lo glorificamos. Oh Señor, qué hermosas son nuestras canciones o el don que tú mismo le has dado a aquellos hermanos que la han escrito y musicalizado. Qué glorioso es poder cantarte santo por siempre. Tu nombre es más alto, es más grande, es sobre todo, como dice Filipenses, tienes un nombre excelto y elevado sobre todo nombre. El nombre en que un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Qué hermoso es saber y poder cantar y entonar, Señor, con nuestros labios y corazón, que tú eres un Dios eterno que no cambia, que no muta, cuya fidelidad permanece para siempre pese a nuestro error y pecado. Qué bueno es poder recordar esta realidad, porque la fe nuestra depende de tus atributos y no de los nuestros, de quién tú eres y no de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque no merecemos, Señor, ni siquiera alabar tu nombre. Pero gracias porque lo podemos hacer refugiados detrás de Cristo. Tú nos miras por medio de su sacrificio, su obra, y todos aquellos que hemos sido salvos por la fe a razón de tu gracia, podemos estar cubiertos de ella, Señor, y adorarte. Y aunque las canciones que entonamos, Señor, son hermosas, la verdad, que no alcanzan, Señor, no son suficientes para adorar ni llegar a la altura de tu hermosura. Se dice que un buen poeta siempre puede encontrar la metáfora o la hermosura, la retórica para exaltar algo. Pero este es otro caso, Señor. Esto es una excepción a la regla y no hay palabra alguna que podamos emitir, Señor, que haga justicia a quien tú eres, Señor. Y te adoramos. Y entendiendo esto también, Señor, sabemos que por tanto, es más importante, y dependemos de ti incluso para adorarte, es más importante lo que tú tienes que decirnos a nosotros que incluso nuestra adoración. De hecho, no hay adoración correcta sin tu palabra, y es por eso que queremos ir con reverencia, solemnemente a ella, Señor, y pedirte que nos hables, que abra nuestros corazones y entendimiento, y que el Espíritu Santo, Señor, que nosotros podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo, quien nos revela, nos da el entendimiento, nos ilumina el conocimiento para poder entender cuál es el corazón de esta, por tanto, tu corazón. Permíteme ser fiel a la exposición con mis hermanos, Señor, y permíteme, Señor, ser simplemente un instrumento transparente en tus manos y que juntos podamos analizar la verdad eterna de tu palabra. Te damos gracias y glorificamos tu nombre, pidiendo todo esto en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana el mundo se ha despertado con una noticia que si no te has enterado, probablemente te enteres muy prontamente. Y es que Estados Unidos ha decidido atacar Irán. Y no os preocupéis, no vamos a hablar de política. Simplemente quiero usar esto para llevar a tu mente que hay una situación extrema, hay una situación intensa, hay una situación que no solo queda en el ámbito político de las declaraciones detrás de un micrófono y un púlpito, sino que realmente hay gente que está sufriendo una situación extrema, una situación que vaya a de ocuparnos y por lo menos hemos de orar por ellos, ¿verdad? Ahora quiero que te pongas en la piel o en los zapatos de algún cristiano que esté viviendo en uno u otro país. La incertidumbre, el temor, la aflicción. ¿Y qué decir si tu barrio fue bombardeado, o tu zona fue bombardeada, o tú mismo has perdido familia, has perdido algún ser querido? O sea, es una situación verdaderamente terrible, angustiante,
una situación que, vamos, aflige a cualquiera y que ninguno de nosotros está exento de vivir en algún momento. Básicamente porque dichas decisiones, como podrás comprender, no pasan por lo que tú quieres, sino que hay otros quienes deciden ciertas circunstancias, pero no hemos de perder de vista algo, que hay alguien que es soberano por sobre esos otros que toman decisiones políticas por ti. Se llama Dios. Principio básico de la teología. Tengo el agrado de tener entre nosotros hoy al señor Carlos Pires. Bienvenido. No le saludamos a posta también. Abuelo de mi esposa, plantador de iglesia. Y vamos, ya quisiera que muchos de vosotros pudierais ponerle play a sus historias y ser nutrido por ellas. Pero hay un principio básico de la teología que él como doctor y cualquiera uno de nosotros teniendo algún mínimo conocimiento de Dios sabrá, y es que hay un solo Dios. Punto número 1 de la teología, o donde hemos de construir algún conocimiento de Dios. Hay un solo Dios. Y si puedo agregar un punto 2, tú no eres Él. Hay un solo Dios y ese no soy yo. Hay un solo Dios y ese solo Dios debe ser revelado en la Escritura. Y hemos de conocerle por medio de lo que Él mismo dice de sí mismo. Esto no se trata de yo creo que, yo siento que, a mí me parece que en esta iglesia dicen algo de... No. Sino de lo que Dios dice de sí mismo. Si yo puedo construir a Dios en mi criterio, pues entonces yo construyo a Dios en mi mente, de modo que yo creo a Dios. Y si yo creo a Dios, Dios no es Dios, yo soy Dios. Y eso va contra cualquier principio teológico. ¿Se da cuenta usted? De modo que es importante ver qué es lo que nos revela Dios, y hay una verdad que está ligada a la situación geopolítica actual, pero que no simplemente es algo actual circunstancial, sino que es una tónica presente en la vida de al menos todos los cristianos. No es simplemente circunstancial que hay algunos cristianos a causa de la guerra que comenzó esta mañana o varias semanas ya, dicha decisión, ¿verdad? No, la aflicción para ellos no es circunstancial. La verdad es que la Escritura de principio a fin nos advierte de que el cristiano ha de estar preparado porque, queridos cristianos, permítame decirte algo muy honesto, en el mundo tendréis aflicción. Y no son palabras mías, Juan 16, versículo 33 lo dice el propio Señor Jesucristo y Juan lo narra. En el mundo tendréis aflicción. Y hace semanas atrás hablábamos de este engaño y mentira muy sutil. Hay algunos que dicen predicar a Cristo, aún iglesias protestantes, evangélicas, que en pasajes y ocasiones podemos considerar hermanos que predican un falso evangelio y ven a Cristo y todos tus problemas se irán. Qué ingenuo, pero qué mentiroso. Suena bien, suena dulce, pero no es la realidad que la Biblia nos advierte. Ven a Cristo y todo te irá mejor. Hermano, Cristo fue mucho más honesto y dijo, el propio Cristo, en el mundo tendréis aflicción. Claro, hemos de confiar. Él ha vencido al mundo, esa es la promesa siguiente, por supuesto. Pero ese vencimiento del mundo no está exento de que te permita estar en el mundo. Eso lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Pocos versículos más adelante, Juan 17. Tú puedes leer del versículo 13 al menos en adelante. No están en el mundo, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno o los guardes del mal. El Señor no está diciendo yo les voy a eximir de la dificultad. No, el Señor dice van a pasar por la dificultad, pero pese a eso yo voy a guardarles en la dificultad. Voy a proteger sus mentes y corazones, sus almas en medio de la dificultad. De ese tipo de victoria está hablando el Señor. De modo que el libramiento del cristiano no es que te libren de las bombas físicas o de la situación de guerra, sino de poder guardar nuestras almas, nuestro corazón. Y esto es algo importante a considerar y es algo que el apóstol Pablo estaba considerando a la hora de escribir esta carta que hemos estado estudiando durante semanas, la carta de Primera de Tesalonicenses. Esta carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que tenemos por ejemplar en todo el Nuevo Testamento, después de haber estado 3 semanas como nos narra Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 16, está todo el contexto, ¿verdad? Pablo estuvo 3 semanas con los hermanos de Tesalonicenses, predicando día y noche, muchas horas de cantidad, 3 días de reposo, nos narra
y donde se plantó esta iglesia que hoy conocemos por la iglesia modelo, la iglesia ejemplar. Sabemos que están los hermanos de Berea. Sin embargo, no tenemos una carta a la iglesia de Berea, pero sí a la iglesia de Tesalónica. Y de Pablo, después de que tuvo que salir abruptamente por una dificultad, una persecución a la fe, un momento difícil también después de pasar la misma suerte en Berea. Sabemos que escribe esta carta desde Corinto para los hermanos y decide enviar a Timoteo. Pablo estaba acompañado por Timoteo y Silas, que creemos también que a Silas fue enviado a otra iglesia para consolar y nos va dando ciertos propósitos. Y en el día de hoy, hermanos, en nuestro texto veremos cómo el apóstol Pablo muestra un cuidado pastoral, un cuidado por la iglesia, un cuidado que hemos de nosotros mismos aplicar a nuestras vidas. Y si tienes algún ser querido o alguien a tu cargo, hijos, en una iglesia mismo, hemos de aplicar este mismo tipo de cuidado maduro a la vida de otros. Es un cuidado que muestra sacrificio, una preparación en conocimiento y una fe que prepara para ciertos desafíos. Leamos juntos, por favor, 1 Tesalonicenses, estamos en el capítulo 3. Vamos a considerar esta mañana del versículo 1 al versículo 5 para ver algunas realidades de este cuidado pastoral. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos que darnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Permítame leer para contexto el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. En esta mañana, en este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5, estaremos viendo, hermanos, tres acciones vitales, esenciales, tres ejecuciones, tres cosas que hay que hacer de manera concreta, tres acciones esenciales del cuidado espiritual fiel, del fiel cuidado espiritual. Este cuidado espiritual que un pastor ha de tener por la congregación, como es el caso de Pablo con sus hermanos, pero un cuidado espiritual que tú debes tener también con tu propia alma, un cuidado fiel que tú debes prestar también con los que el Señor en su soberanía ha puesto bajo tu cuidado. Hijos, hijas, aún un compañero, sea esposo, esposa, nietos, vecinos, iglesia. Un cuidado que todos nosotros los cristianos estamos llamados a tener, no solo por nuestras almas, sino amorosamente por la vida de otros, principalmente por aquellos de la familia en la fe. Y la primera de estas tres maneras esenciales, tres acciones esenciales de un cuidado espiritual fiel. La primera es que el cuidado espiritual en términos fieles se manifiesta en sacrificio personal por la fe de otros. Si tú quieres realmente cuidar la fe de manera fiel, tú quieres cuidar espiritualmente a otros de manera fiel, si tú realmente quieres ser fiel a tu Señor en el cuidado que Él te llama a tener por otros, lo primero que debes prestar es sacrificio personal, tú mismo sacrificarte por la fe de otros. ¿Dónde vemos esto? Fijémonos, versículo 1 y versículo 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo, como sabéis, tuvo que salir abruptamente de Tesalónica, llegó a Berea, corrió la misma suerte y apenas se pudo establecer un poco la situación, creemos que en Corintios, según el relato bíblico, ¿verdad?
Estando en Corintios, él no olvidó a los hermanos en Tesalónica. Todo lo contrario, como vimos en los versículos anteriores, si usted puede ir con sus ojos, capítulo 2, versículos 17 al 19, Pablo realmente lo que venía haciendo es mostrar evidencias de un amor genuino y maduro por la vida de otros. Fíjate, el versículo 17, Pablo muestra que realmente anhelaba tener comunión con los hermanos. Estaba separado de ellos por un poco de tiempo de manera física, pero su corazón, dice ahí, siempre su espíritu procuraba ver y estar con ellos. Él mantenía orando por ellos. Él realmente amaba genuina y maduramente a sus hermanos, de modo que eso lo manifestaba también que él fue capaz de enfrentar desafíos espirituales. Él estuvo separado, pero extremó recursos y quiso enviar a alguien, como es el contexto también de nuestro pasaje el día de hoy. Este amor genuino, real, que tenía Pablo por sus hermanos, era maduro también porque ese amor genuino y maduro se mostraba en que él realmente estaba sin preocupando por las personas. Él estaba preocupado por la vida de las personas, no por un evento. Pablo no estaba pensando cuando plantaba la iglesia, quiero que hayan eventos cristianos todos los domingos. Simplemente, que hagan culto, que se canten unas cancioncitas el domingo en la mañana, que haya alguien que predique un poquito, nos golpeemos la espalda y ya. No, hermano, eso no es la iglesia. Mira, hermano, déjame decirlo claro en nuestro contexto. Iglesia evangélica, palabra fiel. Una iglesia en plantación. Si plantar la iglesia solo es hacer un culto cristiano el domingo por la mañana, pues la iglesia ya está plantada hace tiempo. Pero si realmente la plantación de iglesia y la iglesia son las personas, es decir, que hayan cristianos, como dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. La iglesia son las personas y que haya madurez suficiente para que el evangelio siga siendo predicado de manera fiel, y para eso no necesitamos solo un pastor. Necesitamos una iglesia madura, un cuerpo maduro. Cristo edifica su iglesia, ¿cómo? Por medio de su palabra, por medio de líderes capacitados, hombres fieles, que cumplan los 5 requisitos no negociables de Tito capítulo 1, versículos del 6 al 9, o 1 de Timoteo capítulo 3. Lo sabemos, irreprensible, marido de una sola mujer, ¿cierto? Es decir, ejemplo en todo, pureza sexual, de eso estamos hablando, un probado liderazgo familiar, hijos en sujeción, un carácter aprobado, esto sí, esto no, versículo 7 y versículo 8 de Tito capítulo 1, y tenga capacidad de enseñar a otros. Lo que ha de ser la iglesia es como dice capítulo 2, versículo 15 de Timoteo. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. La plantación de iglesia requiere pluralidad de ancianos, es decir, más de uno de estos hombres, más de un pastor, alguien que haya sido probado por fuego y que cumpla todos estos requisitos no negociables. Hasta eso, no sé si podemos hablar de iglesia plantada. Que el Señor nos ayude a apuntar a esto. Entonces, esto mismo es lo que tiene Pablo en la mente. Él se está preocupando por la gente, por la fe, por el corazón, no por un evento cristiano. Cristo no vino a salvar domingos por la mañana, vino a salvar personas. No vino a salvar denominaciones, bautistas, pentecostales, metodistas. Vino a salvar almas. ¿Se da cuenta usted? Eso es lo que tiene en mente. Ahora, habiendo dicho esto, fijémonos desde el propio texto para que vean que no me estoy sacando nada del bolsillo. ¿Por qué está preocupado? Hay una tónica aquí todo el tiempo. Pablo está repitiendo. Fíjate, hermano, Pablo está preocupado por la fe de los hermanos. Fíjate el versículo 2. ¿Qué quería hacer? ¿Cuál fue el propósito de enviar a Timoteo? Él quería enviar a Timoteo, quien fue colaborador del Evangelio de Cristo, la parte final del versículo 2, para confirmaros y exhortaros en qué respecto a vuestra fe. Eso es lo que Pablo tiene en la mente. Mira, fíjate tú, versículo 5. ¿Envió para qué? Para informarme de vuestra. ¿Qué es lo que quiere saber? De su fe, versículo 6, por si no nos quedó claro. Nos dio buenas noticias de vuestra. Y si tú sigues leyendo, versículo 10, no queremos que les falte nada a vuestra fe todo el tiempo. ¿Qué es la preocupación que tiene
Pablo en su corazón? La fe de los creyentes, la fe de los cristianos. Yo realmente, está Pablo pensando, lo que yo realmente quiero es no saber si tienen comida, si les dejaron de perseguir, si ya no los están molestando o no. Me da lo mismo si los siguen o no molestando. Quiero saber cómo sigue vuestra fe. Eso es lo que Pablo tiene en la mente. Y esto ha de ser en análisis para nosotros. ¿Por qué se ha de preocupar un pastor en la vida de la iglesia? Mis queridos hermanos, entendedme bien. Entendedme bien. La iglesia no es una ONG. Nada en contra de las ONG. Quienes dan ayuda humanitaria, física, por supuesto. Si la iglesia puede hacerlo, por supuesto debemos de hacerlo, aunque la Biblia nos detalla que hay ciertas prioridades, principalmente a los de la fe primero, y luego a todo aquel que podamos hacerlo. No es nuestro caso siempre, no podemos siempre hacerlo a todos, pero realmente nuestra preocupación máxima no es si la gente tiene o no comida. Y quiero ser honesto contigo, hermano, nuestra preocupación máxima no es si tienes frío o calor. Nuestra preocupación máxima es, y ha de ser, vuestra fe. Porque las circunstancias adversas, el propio Señor Jesucristo lo dijo, hermano, los pobres los tendréis siempre. ¿Quién es el soberano Dios sobre todo? Sobre lo que tienes y sobre lo que no tienes. ¿Quién puede, quién da, quién quita? ¿Quién da la vida y quién quita la vida? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata que nos narra la Biblia? Y no necesitamos ir a toda la Escritura. Dios es soberano. Hay un solo Dios y tú no eres Él. Él es soberano incluso en nuestras circunstancias. Aunque este versículo es condicionado para los que aman a Dios, si tú eres realmente un cristiano, todo lo que pase te ayuda para bien a los que aman a Dios. De modo que las circunstancias que tú estás viviendo son producto de incluso o tus consecuencias por las malas decisiones o por la soberanía del Señor. Y yo, como ser humano, ni nadie en la iglesia tiene capacidad de cambiar eso. Algo podemos ayudar y oramos para que nadie esté sufriendo aflicción, por supuesto. Y si podemos hacer algo, hermano, por favor, cuenta conmigo. Si hay algo que puedo hacer, cuenta conmigo. Y sé que con varios de nosotros aquí presentes también. Pero el punto es que nuestra preocupación mayor como iglesia no es si tienes comida o no. Es cómo está tu fe. Cómo está tu alma. Porque ya te digo, puede ser que no tengas ninguna necesidad física, pero está tu alma carcomida. Puede ser que tú no estés pasando hambre y probablemente estés en tu apogeo máximo en términos económicos, pero tu corazón casi divorciado de la verdadera fe. ¿Cuál era realmente cómo Pablo estaba manifestando este fiel cuidado espiritual en eso, espiritual? ¿Cómo se manifiesta el cuidado espiritual fiel en un sacrificio personal que Pablo tuvo por la fe de otros? Fijémonos, Pablo está conmocionado en términos mentales o espirituales, emocionados. Aquí la palabra, fíjate, el versículo 1 dice, el verbo griego para esto, no pudiendo soportarlo más, indica que él realmente está sufriendo internamente, intensamente. Y otra vez, ya te dije por qué. ¿Por qué? Por estar preocupado por la fe de otros. Aquí cuando dice no pudiendo soportarlo más, estoy diciendo, estoy teniendo una angustia interna al punto que necesito saber cómo está vuestra fe. Esta conmoción realmente lo llevó a extremar recursos y dice aquí que decidieron quedarse solos en Atenas con todos los peligros que eso sucedía. Piense usted lo siguiente. Sabemos por el relato de los Hechos que cuando Pablo llegó a Tesalónica, ¿quiénes lo cubrieron? Sus hermanos en la fe. Timoteo, Silvano lo cubrieron, a un Jasón que se lo llevaron preso, un nuevo creyente en la fe. ¿Quién lo cubrió para que Pablo pudiera salir arrancando? Cuando él dice, mira, hermanos, siempre pensamos en el apóstol Pablo, pero puedes ir a cualquier carta, salutación inicial, es decir, los primeros versículos, o salutación final, los últimos versículos. Y él siempre menciona Timoteo, Silvano, como en este caso, Tíquico, Epafrodito, Aquilas, Priscilas y tantos otros colaboradores en la fe. Pablo no estaba de misiones solo. Ellos eran realmente un escudo consolador, protector, Lucas, etc. ¿Y qué dice Pablo? Me voy a sacrificar al punto de quedarme solo porque necesito enviar a estos hermanos
y me estoy sacrificando yo mismo al enviar a estos hermanos, al quedarme yo solos en Atenas. Y esta Atenas en la que Pablo se queda, por favor, no me malentendéis, no es la ciudad turística que hoy conocemos. No es la ciudad que hay tantos monumentos y que podemos disfrutar de playas paradisíacas y comida rica. No, en esta Atenas, en aquel siglo primero, es una Atenas donde realmente la diversidad de dioses, con minúscula, la diversidad de ideologías era tan feroz que era básicamente vivir algo así como que todo el mundo viviera en el Congreso de una nación hoy en día. Imagínate tú, si te dijeran que tendrías que ir a vivir al Congreso, a donde los diputados, no sé si decir debaten o pelean, pero están ahí, lanzándose sus ideas. Y tendrías que vivir con ese tipo de gente 24 horas. Eso es una locura. Ni ellos que asisten ahí quisieran eso, ¿verdad? Imagínate vivir en medio del fuego cruzado entre los de un partido y de otro, escuchando todo el día cosas bonitas. Y además, solo. Bueno, quizás estoy yendo al extremo, pero básicamente esta es la situación que se vivía en Atenas. Pablo decide quedarse solo, enviar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque decide sacrificarse por el cuidado de la fe de otros. Él lo hizo con un propósito: fortalecer. Esta era la razón de Pablo: fortalecer la fe de los tesalonicenses. Esto no es escaso en él. Filipenses capítulo 2, versículos 20-21. Envía a Timoteo porque ninguno dice, no tengo a nadie como él que tenga el mismo ánimo, la misma mentalidad, el mismo deseo e interés del cuidado por las iglesias. Segunda de Corintios 2:15. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, mira el sacrificio de él, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras reunioncitas, a vuestras almas. ¿Cuál es el cuidado que realmente está mostrando Pablo? Las almas, la fe, y se está autosacrificando no solo por un cuidado físico, sino por un cuidado espiritual. Déjame ponértelo así. En términos del mayor ejemplo que tenemos todos los cristianos, ni siquiera es el apóstol Pablo, sino es nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículos 44 y 45, nos relata cómo el Señor está orando de manera externa en el Getsemaní. Getsemaní antes de ser entregado. Juan capítulo 17 nos relata qué es la oración de Jesucristo, pero en el Evangelio de Lucas se nos relata de manera externa cómo era la situación. Permíteme leerte simplemente esto. Y estando en agonía, nuestro Señor Jesucristo oraba más intensamente, y en su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Este versículo nos narra y nos cuenta que el Señor Jesús está orando. Si tú me preguntarás por qué está orando, Juan capítulo 17 nos narra. Juan está orando básicamente por los cristianos. Y te acabo de citar versículo 20-21, por los que todavía no son cristianos, pero van a ser cristianos por la predicación de los cristianos. Es decir, está orando por ti y por mí. Y en ese momento, su tensión es tanta, probablemente Satanás queriendo tentarlo, aunque él no fue seducido por esta idea. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor está orando porque sabe que tiene que ir a la cruz. Él sabe lo que le espera. Su tensión es tanta que suda sangre. La ciencia hoy avala esto. Una persona puede llegar a tal punto de tensión que puede llegar a sudar sangre. Así es la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por tu alma y por la mía. Pregunta, ¿nos preocupamos así por otros? Hemos de confesar, aún como padres, que a veces nuestra preocupación mayor y batallamos y pasamos más rabias en que si el niño se come o no la comida. Tenemos esa misma preocupación por si lee o no su palabra, la palabra de Dios. A veces nos preocupamos y queremos que no les falte nada, pero luego somos pésimos ejemplos. Si realmente estás preocupado, quisiera ser un ejemplo que muestre a Cristo.
como fue el caso del apóstol Pablo. Alguien que se autosacrifica, se autolimita para no dañar la fe de otro. ¿Es así nuestro comportamiento en casa? Hermanos, quiero ser honesto. Aquí en la iglesia, pues no hay mucho tiempo, menos los domingos. Porque no nos reunimos aunque tenemos comunión y es algo de lo que disfrutamos, es algo de lo que queremos disfrutar y es más, queremos seguir creciendo en la comunión íntima y estrecha entre cristianos. Pero realmente, ¿a qué nos juntamos a celebrar? A Dios, a escucharle a Él, ¿verdad? Algunos, por razones diferentes, terminan y se van. Bueno. Pero aquí podemos vestirnos de traje y corbata. Vernos agradables, saludar. Hijo, ven. Realmente, si pudiéramos vernos en casa, ahí es cuando debemos decir si estamos preocupándonos y sacrificándonos a nosotros por la fe de otro. ¿Sabes? Cuando yo muestro el verdadero sacrificio de amor por mis hijos es cuando trato bien a su mamá. No quiero dañar su fe. ¿Sabes? Cuando realmente les evangelizo. Cuando estoy en casa. Ellos me ven con chándal en la semana. Ellos me ven no solo de corbata. Hermano, el verdadero cuidado pastoral por la congregación no solo está el domingo. Yo no estoy improvisando el sermón. Si un pastor realmente ama a la congregación, que deje de ser holgazán, se encierre en su habitación, ore, estudie la palabra y que no salga a no ser que no tenga algo que decir y que empiece por así dice Dios. Eso es amor real. El punto es que yo no soy el único pastor. Fuimos todos llamados a ser sacerdocio santo de nuestras casas, de nuestras propias almas. Vamos a hacernos un favor incluso a nosotros mismos para glorificar al Señor. Si tú dices que amas a Dios, demuéstratelo sin decírtelo, con tu comportamiento. Es que es tan difícil. Bueno, exacto, hermano. Por eso que hablamos de un sacrificio personal por la fe de otros, por el testimonio. ¿Qué debe hacer la iglesia evangélica? Palabra fiel. No dar mal testimonio. Porque la gente no solo va a dudar de tu comportamiento y tu creencia, sino de la palabra fiel. Por lo tanto, si queremos evangelizar realmente la Sierra Norte, ¿cómo ha de ser la vida de los cristianos? Un sacrificio para agradar a Dios. Porque esto le glorifica y esto no daña la fe de otros. Mis queridos hermanos, el primer punto de estas 3 acciones esenciales, vitales, para un correcto cuidado espiritual, un cuidado espiritual fiel en la vida de otros es un sacrificio personal por la fe de otros. Pero esto no lo es todo. Pablo lo grafica así. Realmente el segundo de las 3 acciones esenciales del cuidado espiritual fiel es que el cuidado espiritual fiel se manifiesta en preparar al prójimo para el sufrimiento. Preparar al prójimo para el sufrimiento. ¿Y por qué decimos esto? Fíjate tú el versículo 3. Pablo se sacrificó a sí mismo, quedándose solo en Atenas, y envía a Timoteo, a su fiel colaborador, preocupado por la fe de los otros, lo envía, fíjate con el propósito, a fin de que nadie, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Los hermanos en Tesalonicenses estaban pasando tribulaciones, estaban siendo perseguidos por su fe. Realmente tenían persecución, y esta persecución, nosotros que vemos la historia hacia atrás y ellos no, nosotros sabemos que llegó en su punto máximo, todavía no lo llegaba. Tesalonicense fue escrita antes del año 70 y en el año 70 ocurrió una persecución gigantesca del Imperio Romano hacia toda la creencia judío-cristiana. Ellos están sufriendo y Pablo presentó este cuidado, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo está diciendo, no quiero que los creyentes se derrumben emocionalmente cuando estén en tribulaciones. Pablo está realmente preocupado de que en medio de la aflicción los cristianos no se desesperen y abandonen la fe y reaccionen como carnales. Pablo realmente está preocupado en que nadie se inquiete. La palabra inquiete aquí es que nadie se alborote,
es que nadie pierda los papeles, en que nadie se desespere. Esa es la palabra en el griego original. La palabra inquiete aquí es que, en otras palabras, mi querido hermano, nadie pierda el dominio propio. Nadie pierda, en otras palabras, Gálatas capítulo 5, los frutos espirituales. Es que en medio de la tribulación, el cristiano pueda mostrar de qué está hecho. Estamos hablando de un contexto de guerra. Y Dios permite la guerra, incluso. Algo difícil de entender para muchos. Si tú tienes dudas con esto, por favor, podemos quedar y charlar de esto. Pero la Biblia nos enseña que Dios permite la aflicción en la vida del cristiano. Y una de las razones por la que Dios permite la aflicción en la vida del cristiano es para mostrar de qué está hecha su fe. Te lo pongo así. Conocemos el verdadero valor de un soldado en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. Conocemos la fe de un cristiano no en tiempos de paz, sino en tiempos de tribulación. Cuando está todo bien, todos pueden decir, qué bueno es el Señor. Y si está todo mal, puedes seguir diciendo, qué bueno es el Señor. Pues es así como el cristiano debe reaccionar. Y Pablo está preocupado para que los hermanos en Tesalónica sepan esto y que no se alboroten, que no estén bombardeando sus mentes con un montón de preguntas que quizás ellos no saben responder. Pablo le envía a Timoteo para que Timoteo pueda enseñar, pueda consolar, pueda guiar la mente de los hermanos de modo que no estén inquietos en medio de las tribulaciones. Pablo no envió a Timoteo para que Timoteo les fuera a quitar la tribulación. Oh, ¿tienen hambre? Timoteo, ve a cocinarles, ve a darles comida. No lo envió, no sabemos si lo envió con víveres o no. Pablo envió a Timoteo ¿a qué? Otra vez, ¿cuál es la preocupación? La fe en medio de la tribulación. Realmente lo que está haciendo Pablo es, voy a enviar a Timoteo para que ellos estén preparados, tengan todos los argumentos, las razones bíblicas suficientes para que sepan atravesar la tribulación. En otras palabras, el verdadero cuidado espiritual fiel se manifiesta en preparar al prójimo para el sufrimiento. Es por eso que decíamos que es falso. Si un pastor está llamando a la gente diciéndole, ven a esta iglesia y todo estará tan bien. Mentiroso. Falto de amor. Esto no es un amor genuino y maduro. No, hermano. Queremos que seas fiel en medio de la tribulación. Y una muy buena manera de empezar es advirtiéndote, ¿sabes qué? Vas a tener problemas. Hermano, yo no soy profeta, pero si no estás en problemas ya, te lo garantizo, vas a tenerlos. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Con desesperación? ¿Con angustia? ¿O cómo ha de hacerlo un cristiano? Pastor, ¿cómo ha de hacerlo un cristiano? Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce un fruto espiritual llamado paciencia o resistencia. Pero no os alborotéis antes de tiempo. Versículo siguiente. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, es decir, no inquietos, sin que os falte cosa alguna. Pastores, que yo no sé hacer eso. Hermano, sigue leyendo Santiago, versículo 5. El que no tenga sabiduría suficiente, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Hermano, ¿qué ha de ser el cristiano? Saber que la aflicción viene. En este mundo tendréis aflicción. Pero confiad en quién, en Dios, no en tus capacidades. De modo que si realmente quieres cuidarte a ti espiritualmente, no te autoengañes. Si tú realmente quieres cuidar a tus hijos, debes prepararlo para la vida. Y no solo en términos físicos. Otra vez, permítame lo siguiente. Se dice que un muy buen padre prepara a sus hijos para la vida. Hay cosa que quizás debiéramos repetir más a menudamente. Hoy tenemos una escasez de jóvenes o hombres. Realmente son tan frágiles. De aquí a poco los varones están diciendo, ay, se me partió una uña. Y parece chistoso, pero no resiste ni una crítica. No resiste ni siquiera la verdad. Se ponen ansiosos con cualquier cosa. Esto no es el carácter varonil que el Señor ha querido modelar en nosotros. Y por él también tenemos la otra figura, la figura femenina.
con este dicho de empoderamiento que parece ser que tampoco puedes decirles nada y que no puedes decir espera y que no puedes decir, hey, no eres el líder de tu hogar. Eso no lo inventé yo. Qué machista el pastor. Bueno, dile eso a la Biblia. Dile eso a la Biblia. Si tú dices que ella es machista, por tanto estás catalogándola que se equivocó, Dios se equivocó. Quiero decirte que Dios no se equivoca. Si tú crees que Dios se equivocó, creo que tú estás queriendo actuar como Dios. Volvamos al principio básico de la teología. Hay un solo Dios y tú no eres Él. Déjame ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios, no tú. ¿Te das cuenta? Ahora hemos de entender esto bien, por supuesto. Hay algunos hombres que han generado ese tipo de reacciones también por creerse los machos de la casa y los líderes de la casa y no tienen idea que el liderazgo se demuestra con un ejemplo intachable, con ser marido de una sola mujer, con tener los hijos en sujeción, con tener un carácter probado, con tener capacidad para enseñar tanto con la palabra del Señor como con el ejemplo. En otras palabras, ser un siervo. ¿Quieres ser el líder de tu casa? Sacrifícate más. ¿Quieres ser ayuda idónea? Pues ayuda, no critiques. ¿Te das cuenta cómo la sociedad todo lo ha torcido? Y hoy día nadie quiere hacer más que el ser atendido. Nadie se quiere autosacrificar por el otro. Ahí hay algunas familias que incluso están más puestos al lío en preparar a sus hijos para la vida. Y ponen más énfasis, ponen más empuje, son más inflexibles en si su hijo falta o no a la universidad que si falta o no a la iglesia. Están más preocupados por su haber físico y su alma y su fe y lo que es eterno. ¿Dónde ha de estar el verdadero cuidado espiritual fiel de un creyente? Encaminar a nuestras familias en el temor del Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que nos dice la Biblia, mi querido hermano. Y para esto los cristianos han de estar preparados. ¿Será que la iglesia palabra fiel va a poder seguir guardando la palabra fiel si viene la tribulación? Si vienen momentos difíciles. Hermano, contextualmente estamos orando. Quién sabe, el Señor nos da la posibilidad. No lo sabemos aún, si nos cambiamos o no de local. Pero si la iglesia no tiene local. Dije bien, la iglesia no tiene local. La iglesia son las personas, el local es esto, circunstancial. Y si decimos, hermanos, queridos, no tenemos local, esta semana nos juntaremos en el parque. Gracias, cristianos. Hemos de seguir siendo fieles. Pero, ¿y si es algo más grave? Dios no lo quiere. Imagínate, va todo el liderazgo de la iglesia y se muere en un coche. Piensa tú cualquier situación extrema. No quiero poner pensamientos angustiantes en tu mente, pero la verdad es que sí quiero que estés preparado para ello. Porque el verdadero cuidado espiritual prepara a la gente para el sufrimiento. Hermano, esto es una realidad. Hemos de estar listos. Esto nos advierte la Biblia, 1 de Pedro 4:12. No os sorprendáis del fuego de la prueba. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones crezcáis, está diciendo el contexto. 2 de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué nos hace la Biblia? Nos prepara para el sufrimiento. Pablo ya lo había dicho en el capítulo anterior. Los hermanos estaban sufriendo, versículo 14, estaban sufriendo las mismas cosas. Vinieron a ser imitadores de la iglesia en Judea, básicamente porque habían padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos habían padecido. Fíjate tú. Y luego vamos a tener el descaro y falta de amor de decir, ven a tener tu mejor vida hoy, como el hereje llamado Joel Osteen.
Oye, ¿y tú quién eres para decir a alguien? Mira, yo no soy nadie, hermano. Yo soy un chilenito, predicador de pueblo, sin más. Pero soy cristiano. Y esto es lo que dice la palabra. No os engañéis. Yo te digo que todo va a estar bien. Tú no vas a estar listo para el sufrimiento, tú eres de cristal. Pero si tú buscas fortalecer tu alma, sabiendo que estamos en guerra espiritual, no estamos de cumpleaños celebrando y botando un globo de un lado para otro con Satanás por las almas de las personas o por la santidad de los creyentes. No, hermanos. Esto es lo que Pablo está haciendo. Los cristianos necesitan ser preparados para afrontar el sufrimiento y dar gloria al Señor aún en medio de la peor prueba. En el 2019, una iglesia en Sri Lanka fue atacada durante la Pascua. Uno de los pastores que perdió varios miembros de su congregación, se le ocurrió nada más ni nada menos que predicar esa semana a Job. Si la Biblia todo es happy, si el cristianismo es irse a la isla de los cristianos felices y todo va a estar bien, dile eso a Pablo, que fue de cárcel en cárcel. Dile eso a Job, que lo perdió todo y siguieron glorificando a su Señor. Hemos de predicar para mantenernos firmes. Y el último de estas tres acciones, hermanos, esenciales de un cuidado espiritual fiel que un pastor ha de tener con su iglesia, que todos los miembros de la iglesia han de tener unos por otros, que tú has de tener por tu familia, etc. Es que el cuidado fiel, espiritualmente hablando, se manifiesta en vigilancia activa frente al engaño. Y es por esto mismo que mencionamos a los herejes. Porque realmente hemos de vigilar activamente que nadie caiga en el engaño. Mi querido hermano, fíjate tú, versículos 4, versículo 5, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación. Pablo ya lo sabía, Pablo ya se lo había advertido, como ha acontecido, y sabéis, vosotros sabéis, está poniendo a ellos por testigos, nosotros les advertimos, nosotros les dijimos, van a pasar tribulación, por lo cual también yo, versículo 5, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, Satanás, y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo está diciendo, realmente yo considero que mi trabajo fue en vano si los cristianos, aunque hayan adorado al Señor, aún en medio de esas circunstancias, después perdieron la fe. ¿Por qué sabemos esto? ¿Cuál era la gloria de Pablo? Lo dijo en los versículos del capítulo anterior, versículo 19. Vosotros sois nuestra gloria. Pablo está preocupado por la fe de los cristianos, las personas. Y él considera vano cualquier esfuerzo si las personas no son guardadas. Eso es lo que tiene Pablo aquí. Y dice, las personas han de ser guardadas, han de sufrir la tribulación. No vaya a ser que en medio de la tribulación, la idea es aquí, venga el tentador y los desvíe de la fe. Y los tiente. Y los cristianos hayan caído en tentación. Y como Pablo tenía suma preocupación por eso, realmente dice, vamos a extremar sacrificios, me voy a sacrificar, voy a quedarlo solo, voy a prestar cuidado por estos. No solo esto, sino que voy a prepararlos, vamos a prepararlos para que puedan afrontar el sufrimiento, pero les voy a advertir, el tentador viene. Pablo está prestando vigilancia, cuidado constante por aquellos cristianos que están a merced del tentador. Déjame decirte lo siguiente. Mira, yo no conozco a todos, pero no es necesario conocer. Yo sí conozco que hoy día hay una red social llamada YouTube y que puede ser de mucha bendición, pero también cualquier hereje puede decir lo que él quiera. Hermano, Satanás, como hemos dicho incontables veces, no viene con dos cachos, una cola, un tridente, decir, hola, buenas, soy Satanás, te vengo a presentar la última de mis herejías. ¿Quieres escucharme? No, ¿cómo viene? Lo he dicho varias veces. Puede venir como predicador chileno. Puede venir como misionero. Puede venir como pastor.
De hecho, no puede, es como suele hacerlo. Puede venir como un apóstol ungido con aceite de oliva caliente a las naciones. ¿Quién sabe qué otro título más? Hermanos, atentos. Quiero ser amoroso con vosotros, miembros de la congregación. Aún nosotros siendo una iglesia nueva, muchos de nosotros no estamos preparados. Muchos de vosotros no estáis preparados para poder discernir entre si es un predicador fiel o no. Porque todavía hay que conocer más la palabra para poder examinarla. Porque ¿sabes qué? Ellos también usan la escritura. Sin ir muy lejos. Este hereje que he mencionado 2 veces ya, cuánta publicidad le estamos haciendo, ¿no? Este Joel Osteen incluso habla de Cristo. Pero casi que habla de Cristo como el mayor revolucionario, casi como el mayor hippie de la sociedad y poco más. Hermano, si tú puedes mencionar a Cristo y puedes decir muchas cosas de Cristo, y eso no te hace un cristiano ni un fiel predicador. Si tú describes y hablas de Cristo, pero no en los términos bíblicos y en sus descripciones, por más que menciones a Cristo, tú no estás predicando al Cristo bíblico, al siervo sufriente, al que está interesado en el corazón y no solo en tu bolsillo. Dios tiene más cuidado de tu corazón de que tu bienestar económico. Si tú estás mencionando a Cristo, puedes mencionarlo de un montón de formas, pero si no es conforme a lo que la palabra nos dice de ese Cristo, tú estás hablando de otro Cristo con minúscula y no de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hablan de Dios. En su libro, el doctor Marty Lloyd Jones, en su Sermón del Monte, en uno de sus tomos, da algunas características de cómo detectar un falso maestro. Y básicamente es por su enseñanza, es por lo que enseñan. Un falso maestro, por ejemplo, cuidado con esta, solo enseña del amor de Dios. ¡Qué lindo! Hermoso, por supuesto que sí. Pero como vimos en la lección 3 del proceso de membresía de nuestra iglesia, fundamentos de la fe, Dios y su carácter y atributos. Dios no es solo amor. Dios también es santo, santo, santo. Dios también es justo. Dios también tiene y detesta el pecado. Dios, a la vez que es amor, y siendo amor, definiendo el amor y ejecutando el amor, realmente es justo también. Esta distorsión del amor que la sociedad hoy en día tiene, básicamente es decirle que sí a todo. ¿Por qué? Porque lo amo. Sí, nunca, no ofendamos a nadie. ¿Por qué? Porque lo amo. Y hermano, Dios ama la verdad. De modo que no puede omitir la verdad, va a decir la verdad, aunque eso te ofenda. Uy, pero ¿por qué queremos ofender a la gente? No, no queremos ofender a la gente, pero no queremos que la gente ofenda a Dios con su comportamiento o llenándose la boca de Dios y no lo vive. Eso ofende a Dios. Exacto, hermano, Dios es amor, pero el correcto amor se sacrifica, dice la verdad, alerta de las dificultades, de las circunstancias adversas, está vigilante ante el engaño como Pablo lo está haciendo. Pablo investiga el estado espiritual de la iglesia. Él está vigilando, está examinando, está actuando, está viendo. No vaya a ser que un falso maestro venga. Y ese era el contexto, lo hemos dicho semanas anteriores. La verdad es que como Pablo se tuvo que ir, muchos vinieron a decir, este maestrillo los olvidó, este maestrillo no los cuidó, este maestrillo se fue. Y Pablo demuestra todo lo contrario. Él se sacrifica. Él realmente advierte de los sacrificios a la iglesia y él también va a estar presente por medio de la carta, por medio de Timoteo. Y dice, no, cristianos, el tentador es otro. Hermanos, no hace mucho vino una persona, refrescó algo que yo había visto, tristemente. Y me dice que un predicador, un falso predicador, al cual tenemos grandes antecedentes de él, alguien me podrá decir, ¿tú por qué los mencionas por nombre? Hermano Pablo lo hizo, Juan lo hizo, y es mi deber para alertar a la gente. Yo no estoy contigo viendo YouTube. Un tal Guillermo Maldonado. Ni lo anotes, por favor. Dice, predicó la Biblia, pastor. ¿Así? ¿Qué predicó?
Fue a Génesis capítulo 3. Yo cuando me dice Génesis capítulo 3, dice, vaya madre, mi madre, como dicen aquí en España, madre mía, va a un texto central teológicamente donde el pecado entra a la sociedad. Vaya cosa, ¿y qué va a decir este señor? Dándole una oportunidad, me pongo a escuchar a la persona que me está diciendo, sí, predicó la Biblia, y comienza a hablar de la Biblia, y cómo fue toda la situación del pecado, que estaba el árbol, que Adán y Eva desobedecieron. Bueno, hasta ahí todo bien. Hasta que dice, y básicamente Dios había hecho varios árboles y del único que no podían comer era de ese que estaba ahí. Y dice, a raíz de nada, con una hermenéutica o exégesis para los que les gusta la parte técnica, que se la sacó del bolsillo, sin ningún tipo de argumentación, dice que ese árbol representa el 10% de los árboles que había en el paraíso. Entonces que Eva y Adán al comer del fruto robaron de este 10% y por eso Dios los condenó. De modo que todo el que roba el 10% al Señor va a ser condenado. Ya sabéis para dónde vamos, ¿no? 10%, diezmo, no te olvides del diezmo. Sí, parece chistoso, pero es que después de esa predicación miles fueron a diezmar. Hermano, a Dios no le interesa tu dinero, ni tu limosna. A Dios le importa tu corazón. Dios ama al dador, al que tiene el corazón, al generoso de alma. No le importa tu dinero, sino dile a la viuda de las blancas, que dio más que todo el resto. ¿Te das cuenta cómo podemos usar la Biblia para torcerla y que funcione para nuestra conveniencia? Hermano, y el punto es esto. Nuestra lucha es contra Satanás y él conoce la Biblia. Su teología es mejor que la nuestra. Hermano, los demonios también saben quién es Jesucristo. Y probablemente mejor que nosotros. Debemos estar preparados ante el tentador. Debemos examinar a la luz de la Escritura, no a la luz de yo creo que, yo siento que, a mí me dijeron que. Si tú crees en eso, tú estás desprotegido, basado en tus emociones, basado en lo que tú crees. Y te digo algo, tú en la mañana crees algo y en la noche puede ser otra cosa. Tu sentimiento es efímero, circunstancial y condicionado por lo de afuera. Pero realmente la fe de un cristiano es estoica y se basa en Él, no en mí. Se basa en lo que Él hizo, no en lo que yo creo. Se basa en quién es Él, no en lo que yo siento. Se basa en Cristo. Se va en autor y consumador de la fe. Como dice ese pasaje, entonces, ¿en quién hemos de poner nuestros ojos? ¿Y dónde está ese Cristo? En mi mente hay un solo Dios y yo no soy Él. Y ese solo Dios se decidió revelar por medio de la Escritura. De modo que si tu fe no es bíblica, tú estás vulnerable ante los ataques del tentador. 3 acciones esenciales de un cuidado espiritual fiel que el pastor ha de tener con la iglesia, que la iglesia ha de tener con la iglesia, que tú debes tener con tus hijos, con tus nietos y con tus generaciones. 3 acciones, hermano, no son opiniones, son cosas que debes ejecutar, hacer. Son mínimas, son esenciales para cuidar espiritualmente, fielmente a los que el Señor nos ha dado por responsabilidad. El cuidado espiritual fiel se manifiesta en sacrificio personal por la fe de otros, no solo por el alimento de otros. Tú debes sacrificarte no solo para darles de comer a tu casa, sino debes sacrificarte y limitarte. Mira, si para ti no es pecado ver ciertas películas, vale, bien, pero si para tus hijos sí, pues no las veas. Sacrifícate tú. Ese es el principio que hemos de tener. Si para ti escuchar cierta música, que lo dudo, con mucho respeto y amor, porque eso es parte de lo que nos alimentamos, lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Hermano, si tú realmente quieres ser un varón de Dios, la Biblia dice, guárdate en pureza.
Y si tú estás guardándote en pureza, no puedes ver ciertas cosas, no puedes escuchar ciertas cosas. Debes sacrificarte tú, personalmente, por la fe de otros. No solo por la comida y la barriga y el abrigo de otros, por la fe de otros. Esa es la primera acción. La segunda acción esencial espiritual es que el cuidado espiritual fiel se manifiesta en preparar al prójimo para el sufrimiento. Estar alerta, que enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse espiritualmente cuando el dinero escasea, cuando parece ser que el Señor no ha respondido a nuestras oraciones, cuando el sufrimiento llega y si la guerra llega, ¿cómo vamos a responder? El tercer cuidado, esta acción del cuidado fiel espiritualmente hablando, es que el cuidado espiritual fiel se manifiesta en una vigilancia activa frente al engaño. Una vigilancia activa. Debes cuidar lo que tú estás consumiendo. ¿Qué predicación? ¿Qué tipo de música? Hay música tan linda que me hace sentir tan especial, pero es tan herética. Hermano, las mayores herejías entraron a la iglesia en forma de canción. Mira, te voy a dar un tips para definir una canción, bíblica o no bíblica. Si una canción es bíblica, si una canción es correcta doctrinalmente y realmente adora a Dios, no está centrada en el hombre ni en la emoción, por más que te identifique dicha emoción, sino está basada en una verdad eterna. De modo que aún un ebrio puede cantar dicha verdad. No es como debes cantarla, por supuesto. Si yo canto una canción tan bonita, de hecho me gusta y lo que fuese, pero me debo limitar. Lo único que quiero es adorarte. Mentira. Mi corazón es una fábrica de ídolos. ¿Le estoy mintiendo a Dios? Pero si canto el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, aunque estés ebrio, sigue siendo verdad. ¿Te das cuenta, hermano, de qué nos estamos alimentando? Debemos estar alertas al engaño en todas sus formas. 3 acciones esenciales para cuidar espiritualmente fiel a otros. Sacrificio personal por la fe de otros, preparar al prójimo para el sufrimiento y vigilancia activa ante el engaño de nuestra fe. Así es como debemos comportarnos. Así es como debemos estar alertas. Pablo amorosamente escribe esto a los hermanos de Tesalónica para que puedan perseverar en la fe. Vamos a orar. Perdónanos, Señor, porque a veces olvidamos la dimensión de que estamos en esta tierra, en un campo minado. Como dice la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, estamos en algunas ocasiones en medio de tantos espinos y distractores en la vida, olvidando que estamos en una guerra espiritual y que hemos de velar, hemos de cuidar nuestra fe. Y no solo la nuestra, sino la de otros, Señor. Oh Señor, no queremos ser piedra de tropiezo para nadie, ni nosotros caer, Señor. De modo que esta palabra sigue siendo vigente y necesaria para nosotros, Señor, y hemos de ponerla por obra, acciones concretas, Señor, para prestar cuidado espiritual por nuestras almas y por todos los que nos rodean. Hemos de cuidar, Señor, y sacrificarnos por la fe de otros. Hemos de preparar al prójimo para el sufrimiento y advertirle que estamos en esta guerra espiritual. Y hemos de vigilar activamente la fe frente al engaño. Ayúdanos, Señor, a mostrar el amor a Dios, mostrar el correcto amor a otros, como es lo que Pablo venía diciendo, por el amor genuino y maduro, aplicando estas acciones que cuidan la fe de nuestros hermanos. Señor, si hay algo en nuestra actitud, nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, que daña la fe de otro,
Ayúdanos, Señor, a verlo para sacrificarnos personalmente y que no estorbemos la fe de otros, Señor. Ayúdanos a mostrar al mundo, Señor, a nuestros hermanos desde la congregación, de que el mundo está en una guerra espiritual. Aunque sabemos, Señor, que tú la has ganado en la eternidad y que esto se manifestará a su debido tiempo. Nosotros los cristianos hemos de estar alertas y perseverando en la fe para que cuando nuestro Señor venga podamos glorificarle con nuestra fe y corazón. Permítenos, Señor, estar alerta ante los engaños, a que la congregación no se deje llevar por ningún viento de doctrina, a que podamos examinar todo a la luz de tu palabra, lo que oímos, lo que vemos, lo que decimos, lo que creemos, a la luz de la palabra de Dios, y ni tradiciones, ni sentimientos, ni emociones efímeras, sino la verdad sólida de tu palabra. Permítenos, por tanto, edificar nuestra fe en la roca. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias porque tú nos enseñaste las verdades eternas sólidamente, incluyendo las del sufrimiento. Y gracias porque tú, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, por medio de los dones que das a la iglesia, sigues vigilando nuestra fe y protegiéndonos, Señor, prometiendo que estarás con nosotros hasta lo último, hasta cuando estemos contigo. Permítenos mostrar un amor pastoral, sacrificial, bíblico, vigilante, centrado en tu gloria, Señor, los unos por los otros. Esto te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.